Querido Adolfo, como todos saben, hay 5 argentinos que en toda la historia de nuestro país se han hecho acreedores al Premio Nobel. 3 de ellos en medicina: Hussey, Milstein, Leloir. Uno de ellos hace muchísimos años, a comienzos del siglo anterior, en Saavedra Lamas, en Relaciones Internacionales, Lucha por la Paz. Adolfo, vos sos una leyenda para nuestro país y para el mundo entero, porque dedicaste tu vida entera a las causas más nobles del planeta. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Cómo comenzó tu pasión por la justicia y por la paz? Bueno, la verdad que no sé. Creo que desde muy chico, porque provengo de un hogar muy humilde, y comencé a trabajar en las parroquias, en los lugares barriales, y poco a poco fui tomando conciencia. Lo que sí despertó mucho mi preocupación cuando comencé a comprender este continente, ¿no? América Latina es un continente que vive entre la angustia y la esperanza. Un continente diverso, con culturas diversas, pensamientos, historias, pero también con hechos comunes a los pueblos. Una de las cosas, por mi mismo origen, tendría que decir que soy mestizo, porque mi madre y mi abuela eran guaraníes. Entonces, uno de los primeros hechos fue la discriminación. En las escuelas que nos enseñaban que los indios eran los vagos, que no hacían las cosas, que no querían el progreso. Y claro, yo siempre era el chico castigado de la escuela, porque decía, mi abuela no era así, mi madre murió cuando yo era muy pequeño. Y entonces siempre estaba en conflicto con esto, ¿no? Y por ahí también tenía vergüenza, podría decir, de llevar a los chicos a la casa de mi abuela para que no vean a mi abuela india. Pero cuando comencé a pensar y a tomar conciencia de otros valores, comencé a descubrir cosas fantásticas. Mi abuela era iletrada, pero era sabia. La sabiduría no está en aquellos que leen más libros. La sabiduría está en aquellos que comprenden el sentido profundo de la vida. A partir de eso, por ejemplo, yo veía que mi abuela hablaba con los animales, con las plantas. Yo tengo una abuela loca. ¿Cómo habla con las plantas, con los animales si no le entiende? No, le entiende. Los animales entienden perfectamente. Y tal vez son sabios porque no hablan. Una de las cosas que me dejó mi abuela fue escuchar el silencio. Estar abierto a los signos, a los símbolos, a escuchar los vientos. Y bueno, así poco a poco me fui envolviendo, comencé a viajar por los países limítrofes, conocer el pueblo de mi abuela, ¿no? Cuando ella estaba, yo le preguntaba, abuela, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Mi abuela se reía, ¿no? Por la pregunta de un niño, y me decía, te voy a contar las historias de mi pueblo, de tu pueblo. Porque ella nunca me vio como algo afuera, no de su pueblo, sino era su pueblo. Y ahí comprendí que todos los pueblos tienen memoria, tienen una tradición, una identidad, una cultura. Cuando nosotros perdemos esas raíces, no sabemos quiénes somos, ¿no? Es como aquel antiguo proverbio que dice, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. No, es descubrir
quiénes somos. Y bueno, después ver los conflictos, fundamentalmente de los pueblos indígenas, los problemas de territorio e identidad, y de ellos aprendí también que tenemos que estar atentos cómo sobrevivieron a todas las dominaciones. Y sobrevivieron porque preservaron la lengua, preservaron la palabra, preservaron su identidad, sus culturas. Y sobrevivieron a todas las dominaciones a través del tiempo, porque si no estos pueblos no existirían. Y así uno cuando comienza a ver la lucha de los pueblos en el mundo, lo que sobreviven son aquellos que tienen raíces profundas como los árboles, ¿no? Raíces profundas que sobreviven a todos los embates. Y creo que desde ahí después comencé a comprender muchas cosas. El Servicio Paz y Justicia comienza su trabajo en el año 60 en México y después se va desarrollando en todo el continente. En el 74 me piden organizarlo a nivel continental porque eran como centros, grupos. Y así poco a poco va surgiendo lo que hoy es el Servicio Paz y Justicia. Estamos en 15 países latinoamericanos desde hace más de 40 años y seguimos trabajando, por eso es un servicio. Nosotros somos servidores de los pueblos. No estamos ni adelante ni atrás, estamos juntos. Eso es lo que nos identifica. Somos servidores, por eso no aceptamos cargos oficiales ni nada, porque cuando aceptamos cargos oficiales terminamos siendo quienes dirigimos. No, nosotros somos servidores. Decime, Adolfo, en 1980, después de sufrir torturas, detenciones, de que te salvaste por muy poco de estar en uno de los vuelos de la muerte, de todo eso, recibís el Premio Nobel. ¿Cómo te conmovió esa distinción que el mundo respeta profundamente, el Premio Nobel de la Paz? ¿Cómo fue tu vivencia frente a eso? Yo nunca busqué premios, así que para mí fue una sorpresa, así, ni lo esperaba. Pero cuando estaba en prisión, dos mujeres de Irlanda del Norte, Mary Corrigan Maguire y Betty Williams, me propusieron, pero después los cuáqueros, las iglesias, comunidades. En el mundo comenzó un movimiento por mi liberación. Un día en esa época, vamos a recordar esa época, hay cosas que son muy importantes, no había celulares, había muy pocos teléfonos públicos. Yo cada tanto llamaba a mi casa por el teléfono público por un problema de seguridad. Recién salía de la prisión, después de 14 meses de libertad vigilada, controles por todos lados. Y un día llamo, el 13 de octubre fue, llamo por teléfono a mi casa y mi señora me dice, mira, te llaman de la Embajada de Noruega, tenés que ir urgentemente. Y nosotros estábamos repartiendo en las embajadas los informes de lo que pasaba en Argentina. Y dice, larga todo y anda por allá, porque están desesperados buscándote. Claro, llego a la embajada y el embajador dice, por fin, dice, lo estábamos buscando por todos lados. Le digo, bueno, dígame qué es lo que pasa y lo dejo, porque veo que ustedes aquí están preparando una fiesta. Había muchas copas de champán, cosas, gente. No quiero molestar, así que dígame. Y el embajador miraba el reloj y me decía, espera un minuto. A las 12 me dio la noticia. Y yo lo primero que dije, mire, no lo puedo asumir a título personal, porque mi trabajo no es un trabajo individual.
Yo trabajo con miles de personas en todo el continente, indígenas, campesinos, religiosos, religiosas, comunidades de base. Esto, si lo asumo en nombre de todos ellos, de los pueblos de América Latina, porque no es justo que piensen que esto es sobre una persona, no es sobre una persona. Bueno, y después vino la locura. No fue todo esto del premio Nobel, que yo siempre, hasta el día de hoy, siempre digo que lo asumo, no solo el premio Nobel, todas las otras distinciones, lo asumo en nombre de los pueblos de América Latina. ¿No? Tanto es así que actualmente con la Universidad de Buenos Aires, la antigua sede, la calle que fue el centro de resistencia en México y Bolívar, eso va a pasar a ser la casa de los premios Nobel latinoamericanos. Y ahí van a ir todas las condecoraciones, todas las cosas, incluso el premio Nobel, que siempre fue una preocupación quiénes iban a legar todo esto. Y yo creo que lo más importante que la Universidad de Buenos Aires, los centros de estudio, de investigaciones y los pueblos puedan tener eso como referencia. Y que también conocer qué hicieron los premios Nobel. Entonces, este legado tiene que quedar para la Argentina, pero para todos los pueblos de América Latina y el mundo. Sabemos que la paz solo es posible cuando es fruto de la justicia. La verdadera paz es una transformación profunda por medio de la fuerza de la no violencia, que es el poder del amor. Adolfo Pérez Esquivel. Oslo, Noruega. 1980. Vos después de eso, después de recibir el premio Nobel y ya en la era de la democracia, sos muy partidario de los métodos de Gandhi, de Martin Luther King, de Sí, claro. Elder Cámara. Hiciste varias huelgas de hambre. Cada vez que la ley de amnistía, hiciste Sí. huelgas de hambre. Y lo enfrentaste a Menem directamente en los años 90, cuando Menem sancionó los indultos. Sí. Y demás. O sea, tu lucha siguió para reclamar justicia. ¿Qué significaba para vos la huelga de hambre de más de 10 días que hiciste? Yo más que hablar de huelga de hambre, puedo hablar de ayuno y oración. Es distinto, ¿no? La huelga de hambre es para que reconozcan. No. El ayuno y oración es la purificación. Es la purificación interior como persona, pero también para la purificación del pueblo, incluso aquellos que hacen el mal. Es otra visión totalmente distinta, ¿no? Si nosotros esto hacemos un reduccionismo únicamente en el terreno político y no buscamos la purificación, no cambiamos nada, ¿no? Es otra cosa. Gandhi, cuando hace la marcha de la sal, cuando hace sus ayunos, o Luther King, lo hacen como un acto de redención y de purificación, incluso del opresor. Incluso del opresor. Es un acto de, digamos, de la dignidad humana. Es esto, porque si nosotros no tenemos la capacidad de transformarnos, quedamos sumergidos en el mismo problema. Y ahí está el odio, el revanchismo, la fuerza de que si yo venzo esto... No, lo otro, el ayuno y la oración tiene otro contenido mucho más profundo. Y es esto lo que nos puede llevar a superar todas esas cosas
en la vida y poder dar un mensaje también a la sociedad que debe ser transformador, liberador, pero yo digo que nadie puede dar aquello que no tiene, porque necesitamos liberarnos, ¿no? Yo no puedo lograr la paz si la paz no la tengo en mi interior. Y los ayunos, la oración, la lucha, la resistencia tiene que ver con todo esto. Y bueno, yo creo que la lucha continúa. Hoy tenemos que seguir trabajando porque la democracia no se regala. La democracia se construye. Como la paz tampoco se regala y no es la ausencia del conflicto, sino que es una dinámica permanente de las relaciones humanas entre las personas y los pueblos. ¿Cómo podemos vivir en la diversidad y no en la uniformidad? ¿No? Esto de poder construir en la diversidad, creo que la gran riqueza de los pueblos es eso, es la diversidad, no la uniformidad. Pues yo pongo siempre mucho un ejemplo de los monocultivos. En los monocultivos no hay pájaros. Y no hay pájaros porque no tienen que comer. No tienen los agrotóxicos, al contrario, los mata. La madre naturaleza siempre generó la diversidad. Y la diversidad de los hombres y de los pueblos es la gran riqueza de la humanidad. Es esto, y tenemos que aprender de esto para aprender a caminar juntos. Lo de las aldeas juveniles es interesantísimo, contanos. Bueno, nosotros en plena época de la dictadura veíamos tanto la pobreza, los niños en la calle, y comenzamos a trabajar, a acompañar. Tenemos equipos que trabajan con los chicos que viven en la calle. Yo siempre, nunca digo los chicos de la calle. Los chicos no están en la calle porque quieran. No están porque hay una sociedad que los ha expulsado, los maltrata. Y entonces, después de hacer este trabajo con los chicos que viven en la calle, comenzamos a generar, bueno, ¿y qué más? Entonces formamos 2 aldeas que se llaman Jóvenes para la Paz, donde no hacemos asistencialismo, sí asistencia. Es distinto, ¿no? Entonces, en esas aldeas de Jóvenes para la Paz le damos capacitación laboral. En una aldea hay 19 talleres, en la otra 15 talleres, que son agrícolas y técnicos. Pero fundamentalmente se le da un sentido de vida, de la relación humana, de que se descubran ellos como personas. Y se descubren cuando descubren en el otro a un igual, a una persona, ¿no? Y desde ahí comenzamos, algunos han recuperado la escolaridad, nos encontramos muchos con analfabetos disfuncionales que en un momento aprendieron algo y después se lo olvidaron. Entonces recuperar la palabra, recuperar su educación. Pero también yo tengo muy presente lo que me decía José Saramago, ¿no? Que en un encuentro que tuvimos en Barcelona decía, la escuela no educa. ¿Quién educa? Educa a la familia, educa a la comunidad. La escuela instruye e informa. Por eso no estoy de acuerdo con esto que los padres delegan en la escuela la educación de sus hijos. No es cierto esto. Porque los hijos van a repetir las conductas de los padres. Si hay padres violentos, el niño, la información, si la sociedad genera una cultura de la violencia, esto es terrible, que es lo que estamos viviendo en muchos casos. Entonces tenemos que recuperar el sentido de la comunidad.
del diálogo, de la participación. Entonces, las aldeas son estos espacios de vida, de comunicación. Y algunos ya han seguido después estudios universitarios, siguen visitando las aldeas y son centros de formación, pero fundamentalmente de un sentido de la vida. La educación debe ser vida. Adolfo, mi última pregunta, porque sé que tenés que ir a seguir militando en infinitas causas. Hace poco recibiste una carta de 3 páginas del presidente Obama, te encuentras con el Papa Francisco, la referencia hoy de todo el género humano cada rato. Tu nietito estuvo ahí con el Papa mostrándole la camiseta de San Lorenzo que llevaba. Estás entre los grandes del género humano y con un perfil tan bajo y tan silencioso que ni se dan cuenta en la Argentina de lo que significas para todo el género humano. A esta altura de la vida, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes de tu larga vida dedicada a luchar por el prójimo? Si tuvieras que resumir en este mundo tal cual es, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes? Bueno, a los jóvenes con quien tengo contacto diariamente, les diría que no dejen de sonreírle a la vida, incluso en los momentos más duros, más oscuros. Hay un antiguo proverbio que dice, la hora más oscura es cuando comienza el amanecer. Que siempre miren que hay posibilidad de un amanecer y fundamentalmente que no dejen de sonreírle a la vida. Adolfo Pérez Esquivel, ¿qué decir? ¿Cómo decirte? Te lo digo desde las raíces de mi propio pueblo. En la Biblia y en hebreo hay una expresión que solo se puede usar en ocasiones muy especiales, cuando uno encuentra a un ser humano absolutamente excepcional. La expresión es Kol HaKavod en el hebreo bíblico. Y Kol HaKavod quiere decir todos los honores. Todos los honores, Adolfo. Gracias. Todos los honores. Precios. Una joya. Reitero lo que te dijo Ana, 60, nadie te da más de 60, ¿eh? Por más que...